esta sesión, aprenderemos lo siguiente. El rol mediador del docente en las metodologías activas. Aplicando metodologías activas en el aula. Ejemplo de la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Ejemplo de la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en problemas. Ejemplo de la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en investigación. El rol mediador del docente en las metodologías activas. El docente juega un papel activo, aunque no protagónico, en el desarrollo de procesos de enseñanza, aprendizaje. Así, su principal rol es fortalecer la autonomía y la capacidad de sus estudiantes para que aprendan a aprender con autonomía. En ese sentido, los docentes asumimos el rol de mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué dice el Currículo Nacional de Educación Básica respecto a la mediación en el proceso de enseñanza y aprendizaje? La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades, zona de desarrollo próximo, con respecto a su nivel actual, zona real de aprendizaje, por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta observación del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad. Del mismo modo, en el marco de buen desempeño docente, MBDD, en el dominio 2 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, se señala lo siguiente. La mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. Efectiva que facilite el aprendizaje autónomo del estudiante, el docente debe partir de los saberes de sus estudiantes, incidiendo en el trabajo individual, pero sin descuidar el aprendizaje colaborativo. A continuación, el siguiente gráfico expone las principales funciones del docente mediador en las metodologías activas. 1. Planificador y organizador. 2. Seguimiento del nivel de actividad. 3. Facilitador y dinamizador del aprendizaje. 4. Evaluación de las actividades. Accede a cada botón para ampliar su información. Como docentes que aplican metodologías activas, es fundamental hacer un seguimiento del nivel de actividad tanto a nivel grupal como individual. Es importante planificar con anticipación el desarrollo de las actividades y tareas, considerando las necesidades e intereses de los estudiantes. Para ello, el docente requiere elaborar un análisis detallado de las actividades necesarias para su ejecución y distribuirla en el tiempo de manera adecuada. Del mismo modo, es crucial tener en cuenta las distintas características y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, así como los recursos, materiales y procesos de evaluación que aplicarán. Esto permitirá al docente tomar decisiones orientadas a la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes. Al realizar la planificación, el docente define las competencias que los estudiantes reforzarán en el desarrollo de actividades predominantemente activas. Si bien debe quedar claro que no dirige el proceso ni toma decisiones en lugar de los estudiantes, tampoco puede ser un observador pasivo. Como mediadores, acompañamos, observamos, registramos, retroalimentamos y damos soporte cuando hace falta. Nuestro principal recurso es la pregunta. Debemos procurar formular preguntas abiertas, siguiendo un enfoque socrático, que fomenten la reflexión y permitan examinar los problemas y alternativas con la objetividad, amplitud y profundidad necesarias. Asimismo, como mediadores, debemos cumplir con las siguientes funciones en el marco de una propuesta de metodología activa. Planificar las actividades y fases de cada una de las metodologías y asociarlas a las competencias que las hacen viables, de manera que podamos reconocerlas cuando los estudiantes las demuestren en sus diversas actuaciones. Conocer la metodología y respetar sus características con el fin de mantener su rol protagónico sin interferir en la autonomía de los estudiantes durante el proceso y gestionar el tiempo completo.
flexibilidad. El docente deberá realizar el seguimiento al desarrollo de las actividades previstas en el marco de las metodologías activas, tanto a nivel grupal como individual, para detectar los posibles problemas que puedan surgir y tomar acciones necesarias para solucionarlos. Por ejemplo, el docente puede orientar a los estudiantes mediante retroalimentación y acompañarnos en el desarrollo de procesos reflexivos y de metacognición para que reconozcan cuáles son sus fortalezas y oportunidades de mejora. Así, podrán tomar decisiones sobre las acciones a emprender para alcanzar el propósito previsto a nivel grupal e individual. Facilitar y dinamizar el aprendizaje es una acción fundamental del mediador. El encuentro entre docente y estudiante constituye el eje central de la enseñanza independientemente de la modalidad en que se desarrolle. Por ello, el docente se convierte en un mediador para que el estudiante, en colaboración con sus compañeros, experimente el proceso de aprendizaje a través de la interiorización de conocimientos, la reflexión sobre ellos y el desarrollo de las destrezas necesarias para alcanzar los propósitos previstos. Por estas razones, es importante concretar y reforzar estas acciones en el aula en el marco de las metodologías activas. Acompañar el proceso como un observador atento, tomando nota de las fortalezas y oportunidades de mejora que evidencian nuestros estudiantes al asumir sus roles, cumplir sus tareas e interactuar con los demás. Para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva es fundamental tener claros los criterios que nos permiten reconocer las competencias que el estudiante debe demostrar. Además, es importante motivarlos y fortalecer su autoconfianza. Incentivar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes en momentos clave, como cuando analizan el planteamiento inicial del proyecto o cuando planifican la investigación, por ejemplo, para hacer visibles los supuestos, explorar diferentes perspectivas, evaluar las implicancias, etc. Para lograrlo, nos valemos de preguntas socráticas, es decir, de preguntas que reten a pensar con mayor claridad, objetividad, amplitud, profundidad y consistencia lógica. Además, el docente también asume el rol de facilitador de recursos para que los estudiantes puedan identificar fuentes confiables que contengan parte de la información que deben reunir, comparar y analizar. También puede orientar sobre cómo buscar y evaluar información. De ser indispensable, puede incluso proporcionarles recursos adicionales y orientarlos en el uso de algunas herramientas para la investigación. En su rol de mediador pedagógico, gestiona, monitorea y evalúa el aprendizaje. Desarrolla una evaluación formativa, acompañando de manera constante el desarrollo de las actividades y trabajos, proporcionando retroalimentación oportuna sobre los resultados y cumpliendo con los plazos establecidos. En ese sentido, como mediadores, debemos cumplir con las siguientes acciones. Retroalimentar cada vez que nuestros estudiantes lo necesiten o cuando lo consideramos pertinente, pero no para tomar decisiones por ellos, sino para ayudarlos a reflexionar y tomar conciencia sobre cómo están pensando lo que hacen. Metacognición. También podemos ofrecerles soporte, andamiaje, cuando sea necesario, proporcionando un modelo, estrategia o concepto que los ayude a avanzar en su actividad. Evaluar con enfoque formativo, basados en criterios y brindando retroalimentación para elaborar juicios de valor a partir de evidencias objetivas.
retroalimentaciones genéricas o vagas. La retroalimentación necesita ser específica, directamente relacionada con las acciones del estudiante y cómo las está realizando, además de basarse en criterios de evaluación. Evitar hacer comentarios negativos o críticas sin reconocer el aspecto positivo del trabajo del estudiante. La retroalimentación debe ser equilibrada y empezar por reconocer logros y fortalezas, no solo los aspectos de mejora. Evitar retrasar demasiado la retroalimentación. Ofrecer retroalimentación en el momento oportuno para que los estudiantes puedan reflexionar sobre su quehacer y aplicar los ajustes necesarios, evitando ser invasivo, impositivo o manipulador. Evitar dar respuestas directas que obstaculicen la reflexión y análisis de sus propias ideas o decisiones. No se trata de corregir, sino de fomentar la metacognición y el pensamiento crítico a partir de preguntas o prácticas que induzcan a la reflexión. Evitar ser el único autorizado a ofrecer retroalimentación. Es necesario promover la retroalimentación entre pares. Si se establecen criterios de evaluación claros, los estudiantes también deben retroalimentarse entre ellos. Evitar el misterio respecto a los criterios de evaluación y los estándares. Los estudiantes necesitan saber qué se espera de ellos para que puedan cotejar sus actuaciones con las expectativas de aprendizaje. Condición indispensable para que esta metodología funcione es el clima de confianza que el docente debe promover en el aula, de manera que los estudiantes se sientan libres de opinar y participar sin necesidad de esperar la aprobación o indicación del docente. La autonomía requiere que los estudiantes crean en el rol que se les asigna en el proceso, que no duden de su protagonismo, y que perciban al docente no como un supervisor, sino un tutor que los acompaña y les demuestra confianza. Desde esa perspectiva, el docente como mediador debe promover un ambiente de respeto y colaboración, necesario para que todos los estudiantes, sin excepción, se sientan seguros de expresar sus ideas y participar activamente. Dos. Aplicando metodologías activas en el aula. Vamos a presentar y explicar un ejemplo de la aplicación de cada una de las tres metodologías. 2.1. Ejemplo de la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Ahora, veamos el caso del docente Adrián, quien tiene a su cargo el aula de tercer grado del nivel primaria. Él viene aplicando estrategias para promover la competencia lectora como eje transversal, así como la convivencia democrática e intercultural. Además, toma en cuenta los aportes de la neuroeducación para el diseño y ejecución de sus actividades en beneficio del desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes. Según las 4 fases del proyecto presentadas anteriormente, Adrián elabora su propuesta de proyecto. Primera fase, el desafío. Segunda fase, la investigación. Tercera fase, elaboración del producto. Cuarta fase, comunicación del resultado. Primera fase, el desafío. 1. Adrián planifica con sus estudiantes. Adrián presenta a sus estudiantes la siguiente situación significativa. En la localidad, han empezado a proliferar los mosquitos debido al agua emposada que ha dejado el desborde del río. Esto está causando enfermedades en las familias, en su mayoría, de bajos recursos, pues no realizan acciones para prevenir ni protegerse de una eventual epidemia. Frente a la situación, los estudiantes deben plantear propuestas sobre las posibles formas de ayudar a las familias a evitar la epidemia. Los estudiantes analizan la situación presentada y proponen investigar sobre la elaboración de un repelente casero de bajo costo para proteger a los pobladores tanto dentro como fuera de su casa. Los estudiantes plantean las siguientes actividades para desarrollar el proyecto. Accede al botón para visualizar las actividades.
docente Adrián realiza la planificación curricular. 2. Adrián selecciona las competencias priorizadas. Adrián determina el propósito. Los estudiantes investigan sobre las posibles soluciones para prevenir la presentación de una epidemia y exponen sus principales conclusiones. 4. Adrián determina el producto. Elaboración del repelente casero. Elaboración de un afiche sobre el uso y medidas de precaución para su uso del repelente casero. Segunda fase, la investigación. A partir del diálogo con sus estudiantes, han considerado elaborar un repelente casero y desean conocer cuáles son sus características y ventajas. Por ello, requieren iniciar una investigación para indagar en distintas fuentes sobre cómo elaborarlo. Además, van a necesitar producir algunos de los siguientes textos: el listado de los materiales, el instructivo de uso y otro de preparación, afiche con mensajes para el uso, cuidado o medidas de precauciones para su uso. También, investigarán sobre métodos para ahuyentar insectos y determinar cuál es el más efectivo, inocuo para el ser humano y viable para un uso continuo. Asimismo, buscarán el mecanismo más práctico y portable para proteger a las personas, aún en la calle. Además, es importante determinar la viabilidad económica. Los estudiantes participan en la planificación y se organizan para distribuir las tareas de manera colaborativa, valorando y respetando los aportes de todos los participantes. Elaboración del producto. Basándose en los hallazgos y conclusiones de su investigación, los estudiantes procederán a elegir, diseñar, construir y validar el producto, y van a hacerlo de manera autónoma, tal como lo han venido haciendo hasta ahora. Durante este proceso, los estudiantes prepararán el repelente, harán pruebas de la fórmula y reajustarán según sea necesario. Si la validación evidencia errores, los evalúan y los corrigen, para demostrar su utilidad de forma inobjetable. En esta etapa, será necesario que los estudiantes desarrollen trabajos colaborativos, investiguen diferentes textos, seleccionen la información relevante de manera conjunta y elaboren textos instructivos e informativos, basados en el análisis de diversas fuentes. Para ello, escucharán las opiniones de sus pares, llegarán a acuerdos y organizarán las ideas fuerza de manera conjunta. Luego, los estudiantes elaborarán un informe, texto informativo, que explique y fundamente las características y las ventajas del repelente, detallando el proceso seguido para su elaboración, las dificultades superadas durante dicho proceso, y los aprendizajes obtenidos a partir de esta experiencia.
El informe combinará elementos descriptivos, explicativos y otros pertinentes para una presentación completa del proyecto. Cuarta fase, comunicación del resultado. Los distintos grupos de trabajo socializan su informe tanto oral, expresión oral, como escrito, producción de diversos tipos de texto, y se disponen a responder las preguntas y observaciones de sus compañeros y docente. Deben presentar el repelente, realizando una demostración de su uso y efectividad mediante la elaboración de un guión para el video demostrativo. La evaluación a la que someterán sus informes abarcará no solo el producto, sino todo el proceso seguido y la manera en que actuaron como equipo en cada fase del proyecto. Es posible que reciban objeciones razonables en aspectos que quizás no se tomaron en cuenta. En un marco de respeto y tolerancia se brindan y reciben los aportes. Eso no invalida ni resta el trabajo de los estudiantes si durante el proceso se evidencian las competencias esperadas. Corresponde corregir las fallas y volver a presentar el repelente. Ejemplo de la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en problemas. A continuación, te presentamos el caso de Rosa, una docente que les propuso a sus estudiantes de quinto grado analizar el caso del incendio en el cine UVK y plantear el mejor plan de evacuación en caso de situaciones como estas. Según las fases presentadas anteriormente, Rosa elabora su propuesta de proyecto. Primera fase, análisis del problema. Segunda fase, planificación. Tercera fase, investigación. Cuarta fase, diseño de la propuesta. Quinta fase, presentación. Primera fase, análisis del problema. Rosa presenta el problema a sus estudiantes, quienes lo analicen con detenimiento el problema identificando las causas e implicancias, consecuencias, con el propósito de afrontar el reto planteado. Incendio en el cine UVK. Planteamiento del problema. La mañana del miércoles 16 de noviembre de 2016, decenas de personas que veían una película en la sala 11 de la cadena de cines UVK ubicada en Larcomar, vivieron un infierno durante 6 horas debido a un fuerte incendio que se desató, según los peritos forenses, por un cortocircuito. El cine no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad ni de atención a emergencias, como mangueras, extintores o detectores de humo. Además, las instalaciones y sistemas eléctricos siguieron funcionando cuando debieron apagarse automáticamente ni bien se inició el incendio. La mayoría salió por la única puerta abierta a esa hora, pero, cuando quedó bloqueada por el humo, tuvieron que forzar la reja de la puerta principal para poder escapar. Según los reportes, el fuego comenzó en la cabina de proyecciones de películas de la sala 11, y se extendió en el sistema eléctrico por el falso techo. La tragedia dejó 4 muertos, todos trabajadores de UVK. Fuente, La República. Desafío. Según esas condiciones y circunstancias, ¿cuál habría sido el mejor plan de evacuación en caso de situaciones de incendio en lugares públicos? Esta pregunta no puede responderse sin una previa investigación de las características del local y sus instalaciones, de las deficiencias y limitaciones identificadas y del comportamiento del personal ante la emergencia. Así, el planteamiento que se formule no será de carácter general, sino que se situará en las condiciones en que se produjo el incendio. Además, no hay una sola respuesta posible. Por ello, los estudiantes deberán imaginar y evaluar diversas alternativas en sus pros y contras antes de proponer una.
Identifican causas y consecuencias. Segunda fase, planificación. 1. Rosa toma decisiones. Situación significativa, incendio en el cine VK. Propósito de aprendizaje, los estudiantes investigan, analizan y comparten recomendaciones sobre las acciones a tomar en cuenta en caso de situaciones de incendio. Competencias priorizadas. Rosa toma decisiones con los estudiantes. Luego del análisis del problema, los estudiantes plantean posibles soluciones y elaboran un listado de actividades. Lo que sabemos. Los números de teléfono en caso de emergencia. ¿Qué es una sala de cine? Para ir al cine, hay que comprar entradas. En el cine, hay salidas de emergencia. Lo que queremos saber. ¿Qué es un plan de evacuación y cómo se elabora? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad en una sala de cine? ¿Cuáles son las acciones por realizar en caso de un incendio? Tres. Rosa organiza las actividades en un cronograma. Tercera fase, investigación. Los estudiantes desarrollan cada una de las actividades previstas en el cronograma que les permitirán obtener la información necesaria. Los estudiantes organizan la información y elaboran las ideas fuerza de las actividades asignadas para la investigación. Cuarta fase, diseño de la propuesta. Los estudiantes aplican sus conocimientos y elaboran propuestas. Quinta fase, presentación. Luego del proceso de elaboración de las acciones de prevención de futuras situaciones de emergencia, los estudiantes presentan sus propuestas y reciben la retroalimentación de sus pares y de sus docentes. Los estudiantes eligen con cuál o cuáles de las propuestas se quedarán. A modo de cierre, los estudiantes elaboran mensajes con aquellas medidas a tomar en cuenta frente a casos de incendio en lugares cerrados como una sala de cine. (2.3) Ejemplo de la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en investigación.
A continuación, te presentamos un ejemplo de aplicación del aprendizaje basado en investigación. Partimos de la situación de la práctica planteada al comienzo del curso y tomamos la situación significativa a la Tierra, el planeta que tiene vida. El docente Roberto ha previsto adaptarla a fin de ser desarrollada, desde el aprendizaje basado en la investigación, en el aula multigrado a su cargo. Planificación del docente. Situación significativa. En la comunidad, se ha observado cómo las actividades humanas están afectando la vida en el planeta. Por ello, es importante que los estudiantes del aula multigrado, tercer y cuarto ciclo, tengan conocimientos espaciales y de su planeta para que pongan en práctica medidas de cuidado. Desafíos. ¿Qué soluciones prácticas se deben proponer para potenciar la sostenibilidad del ambiente? Producto, textos discontinuos, afiches sobre el cuidado del medio ambiente y marcha de sensibilización para el cuidado del medio ambiente. Selección de competencias y capacidades. Planificación e implementación con los estudiantes. Los estudiantes siguen las fases del aprendizaje basado en investigación anteriormente descritas como se muestra a continuación. Fase 1. Planteamiento de preguntas de investigación. Fase 2. Recopilación y análisis de información. Fase 3. Generación de conclusiones y resultados. Fase 4. Comunicación y presentación de la investigación. Fase 5. Reflexión y metacognición. Fase 1. Planteamiento de preguntas de investigación. Actividades de aprendizaje. En grupos organizados por ciclos, dialogan sobre por qué la Tierra es un planeta que tiene vida. Plantean las siguientes preguntas de investigación. Grupo 1, ciclo 3. ¿Cómo sabemos que la Tierra tiene vida? Grupo 2, tercer ciclo. ¿Quién más vive en el planeta Tierra? Grupo 3, cuarto ciclo. ¿Podemos tomar el agua del río de forma directa? ¿Por qué? Grupo 4, cuarto ciclo. ¿Por qué en nuestra comunidad hay lugares que están sucios? Fase 2. Recopilación y análisis de información. Los grupos establecen acuerdos sobre cómo, dónde y cuándo recopilar y analizar la información. Accede a cada recuadro para revisar su información. Observar en el jardín de la escuela a las plantas y a los animales que viven en la tierra. Dibujar y escribir, de acuerdo a sus niveles de escritura, lo que observaron en el jardín. Observar en el jardín, en el río, en las casas, en las chacras qué seres los habitan. Dibujar lo que observaron en cada lugar, y escribir el nombre de los seres que los habitan según sus niveles de escritura. Elaborar las normas para ir al río y al centro de salud. Elaborar una ficha para registrar lo que vamos a observar. Proponer las preguntas para las profesionales del centro de salud. Ir al río para observar y registrar. De ser posible, se recoge una muestra del agua del río.
Visitar el centro de salud para entrevistar a las enfermeras. Observar en el microscopio el agua del río. Leer libros traten sobre el agua. Buscar en internet qué hacer para poder tomar el agua del río. Acordar y escribir las normas que debemos practicar para ir a los distintos lugares. Elaborar una ficha para registrar lo que vamos a observar. Proponer las preguntas para las profesionales del centro de salud y para el agente municipal. Visitar los lugares escogidos, el río, la plaza, el mercado, entre otros. Anotar todo lo que observan en sus fichas. Visitar al centro de salud para entrevistar a las enfermeras. Visitar al agente municipal para entrevistarlo. Leer libros que traten sobre la contaminación ambiental. Buscar en internet qué hacer para no contaminar a la tierra. Fase 3. Generación de conclusiones y resultados. En el aula, en grupos, elaboraron conclusiones y resultados con la información que recogieron, dibujos, fichas y otros materiales. Luego, elaboraron, en un papelote, sus conclusiones y resultados, y pegaron sus dibujos. La tierra tiene vida porque las plantas que sembramos crecen. En la tierra del jardín, hemos visto que hay pequeños gusanos que están vivos. Los mayores nos han dicho que la tierra tiene nutrientes para que las plantas crezcan. Luego, elaboraron en un papelote sus conclusiones y resultados, y pegaron sus dibujos. En el jardín, hay gusanitos, flores, hierbas, piedras, tierra húmeda, raíces. En el río, hay bagres, piedras, plantas del río. En las casas, viven las personas, también están los perritos, las gallinas, los conejos, los cuyes, los patos. En las chacras, hay papa, zanahoria, lechuga, cebolla. También, hay gusanitos y otras hierbas. Escribió en un papelote e hizo sus dibujos. En el microscopio, hemos visto que el agua del río tiene microorganismos y, en el libro de Ciencia y Tecnología, dice que estos microorganismos contaminan el agua. Por esta razón, no podemos tomar el agua del río, porque nos vamos a enfermar. En internet, también dice que el agua de los ríos se contamina cuando arrojamos basura, y cuando los desagües de las casas están conectados al río. En internet, también hemos encontrado que, con estas medidas, podemos evitar la contaminación de los ríos. Reducir el consumo de plásticos. Reducir el uso de químicos en la casa. Consumir más vegetales que productos animales. Consumir alimentos provenientes de la agricultura ecológica. Desechar correctamente los residuos. Prestar atención a la procedencia de los productos que consumimos. Concientizar y educar sobre la contaminación de los ríos. Fase 4. Comunicación y presentación de la investigación. Los estudiantes organizaron toda la información como se muestra a continuación. Un niño de segundo grado leyó para toda el aula lo que escribieron en el papelote. Escribieron y dibujaron en sus cuadernos y en el papelote. Una niña de primer grado contó a toda el aula cómo hicieron las averiguaciones.
Escribieron y dibujaron en sus cuadernos y en el papelote. Un niño y una niña de primer grado contaron a toda el aula cómo hicieron las averiguaciones. Una niña de segundo grado leyó para toda el aula lo que escribieron en el papelote. Escribieron un texto informativo con las siguientes partes: ¿cómo investigamos si podemos tomar o no el agua del río? ¿Qué encontramos en cada actividad que realizamos? ¿Y cuáles son los resultados y conclusiones? Elaboraron una infografía con las medidas para no contaminar el río. Socializaron con toda el aula su informe de investigación. Escribieron un texto informativo con las siguientes partes: ¿cómo investigamos si podemos tomar o no el agua del río? ¿Qué encontramos en cada actividad que realizamos? ¿Y cuáles son los resultados y conclusiones? Elaboraron una infografía con las medidas para no contaminar el río. Socializaron con toda el aula su informe de investigación. Fase 4. Comunicación y presentación de la investigación. Los estudiantes organizaron toda la información como se Fase 4. Comunicación y presentación de la Accede a cada número para descubrir su información. El rol mediador del docente en las metodologías activas. Ello implica que un aprendizaje de estas características demanda metodologías que como docentes propiciemos la reflexión en el estudiante sobre lo que hace, cómo lo hace y qué resultados logra, para ser capaz de utilizarlo como estrategia de mejora de su propio desempeño, desarrollando con ello la competencia más compleja de todas, la de aprender a aprender con sentido crítico sobre su actuación. En este marco, algunas de las grandes tareas como docentes en el terreno metodológico se pueden resumir del modo siguiente: planificar y diseñar actividades de aprendizaje coherentes con los resultados esperados, teniendo en cuenta los espacios y recursos necesarios. Facilitar, guiar, motivar y ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Considerar metodologías activas para la formación de competencias de los estudiantes. Vamos muy bien, ahora te invitamos a desarrollar las actividades del siguiente momento. Tú puedes.